Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que es pregrabado con el objetivo de tener mayor alcance de la población docente, por lo cual les instamos que al terminar el evento llenen el registro de asistencia. El chat estará habilitado para que realicen sus consultas, las cuales se estarán contestando durante la actividad. Nos acompaña en la interpretación del ESCO la señora Lian Pérez Mora. La conducción de este webinar estará a cargo de una servidora, Yamilet Morales Palma, asesora de la Unidad de Alta Dotación, Talentos y Creatividad. El Viceministerio Académico y la Dirección de Desarrollo Curricular y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez les da la más cordial bienvenida a los compañeros y compañeras de las 27 direcciones regionales de educación. Así es que un saludo especial para todos y todas. Seguidamente, escucharemos las palabras de bienvenida de la doctora María Alexandra Ulate Espinosa, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular. Muy buenas tardes, queridos compañeros de las 27 direcciones regionales de nuestro país. Un saludo fraterno cargado de agradecimiento y reconocimiento por el trabajo que ustedes siempre realizan desde cada uno de sus centros educativos y de las aulas en donde realizan la mediación pedagógica que tiene el gran poder transformador de lograr una educación realmente inclusiva. Hoy nos reunimos para trabajar un tema sumamente importante como la programación educativa individual en el contexto de transformación curricular. Transformación curricular que nos da la posibilidad no solo de aprender conocimientos, sino también de desarrollar habilidades, de que esos aprendizajes esperados del programa de estudios se potencialicen con las habilidades de nuestras 4 dimensiones y logremos indicadores del aprendizaje esperado y que podamos también observarlos y medirlos para tomar decisiones prontas y oportunas a través de los niveles de desempeño. Que nuestros queridos estudiantes vayan avanzando de un nivel inicial a un intermedio y a un avanzado y poder realmente que esa construcción de conocimiento se convierta en un aprendizaje significativo. Hoy, en manos de compañeros que han dedicado mucho esfuerzo en la dirección curricular, el Departamento de Apoyos Educativos, el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, el Departamento de Primero y Segundo Ciclo, Tercer Ciclo, la Unidad de Alta Dotación, en fin, de todos los departamentos de la dirección curricular. Vamos a presentar a ustedes este proceso que esperamos que sea muy lleno de buena acogida, que les aclare las dudas, que les aclare los lineamientos emitidos y que podamos juntos, docentes, directores, CETIR, supervisores, direcciones regionales, trabajar por esos estudiantes que necesitan de un acompañamiento más pronto y oportuno y que necesitan realmente una educación inclusiva. Muy buenas tardes y que sea una sesión de trabajo muy provechosa. Muchísimas gracias, doña María Alexandra, por sus palabras de bienvenida. A continuación, la señora Hilda Aguilar Montoya, jefa del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, nos presentará la educación inclusiva en el marco de la transformación curricular. Muy buenas tardes para todos y para todas. Complacida de estar hoy con tantos profesionales de la educación reunidos en un evento que para nosotros resulta de gran importancia como dirección, como una de las direcciones más grandes y más fortalecidas con una serie de departamentos dentro del Viceministerio Académico. Hoy quiero hacer una reflexión rápida pero oportuna en relación a la importancia que tiene el derecho a la educación, una aspiración que hemos tenido toda la humanidad desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pensábamos que a partir de ahí ese derecho iba a ser ejercido por todas las personas. A lo largo de la historia hemos visto que no necesariamente eso ha venido sucediendo y Costa Rica, que ha apostado durante tantos años a la educación, reconoce más o menos en 1900, en la década de los 90, a partir de la Declaración de Salamanca y la Ley
7.600, la importancia del derecho a la educación de algunos grupos que hasta el momento habían sido excluidos por diferentes razones. Y como una respuesta a esos grupos que han estado en situación de exclusión y marginalidad, se viene trabajando desde entonces, porque hay que tener claro que la educación inclusiva no es un fin en sí mismo, sino que es un proceso. Es un proceso que debe llevar a que los sistemas educativos se transformen y se puedan convertir verdaderamente en sistemas educativos inclusivos. Y eso implica un trabajo colaborativo, implica una responsabilidad compartida de todos quienes estamos en el sistema educativo. Y visualizarnos como eso, como un sistema. Cuando una parte del sistema no está resolviendo o no está colaborando activamente, el sistema de alguna manera se ve afectado. Entonces, en esta idea permanente de nuestro país de ir construyendo un sistema educativo inclusivo, hemos tenido, después de estas declaraciones y estas leyes, otras nuevas normas que hacen necesario ir ajustando permanente por este proceso. Y eso es muy importante, ¿verdad? Reconocer que en la medida que hay nuevos acontecimientos, este proceso se tiene también que ir ajustando. Y que fundamentalmente la labor es que en este sistema, en este proceso, ¿verdad? De transformar, la labor debe ser ir detectando o teniendo presente nosotros, tener la alerta de aquellos estudiantes que se están quedando en las márgenes o aquellos estudiantes que se están quedando atrás. Y la respuesta desde una educación inclusiva es que precisamente nadie se quede atrás. Entonces, bajo esa perspectiva también, y en procura de determinar esas barreras y obstáculos que impiden que algunas personas, estudiantes, logren ingresar o logren permanecer, pero no solo estar y permanecer, sino participar y aprender activamente, es que se promueven todas las acciones que conlleven a un sistema educativo inclusivo. Y de esa manera, a partir de esas nuevas normas y a partir de esos además de nuevos conocimientos, justamente cuando este país, el Consejo Superior de Educación, aprueba esta política de transformación curricular, que es un hito histórico importantísimo, dentro de esa transformación también tiene que estar alineada la educación inclusiva. Más bien, tanto en la política educativa como en la política de transformación curricular, la educación inclusiva es un eje fundamental. Entonces, a partir de esos cambios y para ir alineando, ¿verdad? Armonizando todas estas normas y poder seguir este trayecto hacia un sistema educativo inclusivo, es que hoy nos convoca esta circular. Que además es importante recordar que vamos a enfatizar en ese apoyo curricular que se ha venido haciendo a través de las adecuaciones curriculares significativas y la programación educativa individual. Así es que este encuentro está enfatizado en eso. No estamos hablando de servicios educativos específicos. Esto no es para estudiantes que están en el denominado Plan Nacional, no es para los estudiantes que están en centros de educación especial, no es para los estudiantes que están en aulas integradas. Se refiere precisamente a esos estudiantes que están en la educación regular y que han venido recibiendo o eventualmente van a recibir ese apoyo. Así es que creemos que es una gran oportunidad porque así como debe desarrollarse desde una propuesta colaborativa de la educación inclusiva, si ustedes observan a lo largo de la participación, el cambio también que que estamos dando para entender en la construcción de un sistema educativo inclusivo es que hace 20 años, 15 años, si hablábamos de este tema, hubiera estado fundamentalmente personal de lo que en aquel momento se denominaba Departamento de Educación Especial. Y hoy estamos aquí justamente reunidos profesionales, asesores nacionales de diferentes disciplinas, pero también de diferentes departamentos. Y eso creo que es el reflejo más claro de la importancia de generar un trabajo colaborativo para seguir avanzando hacia un sistema educativo inclusivo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doña Hilda.
Seguidamente, el asesor Lisandro Fallas Moya, también del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, nos brindará un recorrido histórico de las adecuaciones curriculares significativas. Buenas tardes, un placer compartir con ustedes este espacio. Lisandro Fallas Moya, asesor nacional del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, les saluda. Continuando con la secuencia de ideas de doña Gilda Aguilar, pero precisamente desde la realidad de nuestro país, en el tema de las adecuaciones curriculares significativas, se ha preparado la presentación denominada Recorrido histórico de las adecuaciones curriculares significativas. ¿De dónde partimos? Precisamente se parte de la aprobación de la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Costa Rica. Esta ley, en el artículo 17, establece la adaptación y servicios de apoyo, incluyendo los servicios humanos especializados, y es aquí donde se posicionan las adecuaciones curriculares. Posteriormente, en el año 1997, se publica las políticas, normas y procedimientos para el acceso a la educación de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Este documento, como acuerdo del Consejo Superior de Educación 1897 del año 1997, establece el primer procedimiento para la aprobación de las adecuaciones curriculares significativas. Además, se puntualiza la elaboración de la programación educativa individual por año y establece algunos aspectos fundamentales que debe contener. Además, se determinan las funciones de los equipos regionales itinerantes y de los comités de apoyo educativo. Para el año 1998 ya se aprueba el reglamento de la Ley 7600 bajo el decreto 26.831-MP. Este reglamento a la Ley 7600 precisamente nos establece en el artículo 43 la conformación del Comité de Apoyo Educativo y en el artículo 44 establece las funciones de dichos comités. En el artículo 47 se establece lo que serían las adecuaciones de acceso al currículo y curriculares no significativas, y en el 48 las adecuaciones curriculares significativas, estableciéndose que las cuales serán propuestas oportunamente por el Comité de Apoyo Educativo y contará con el visto bueno del asesor regional o nacional de educación. Ya para el año 2005 se establecen los lineamientos para el trámite, aprobación y seguimiento de las adecuaciones curriculares significativas. Esta circular DVM-DR 15403-2005. En estos lineamientos se establecen, entre otras cosas, aspectos fundamentales como son el trámite, que determinaba 3 documentos importantes a presentar, que sería la evaluación pedagógica, el perfil de funcionamiento y la programación educativa individual. Con estos 3 documentos se procedía para la aprobación por parte de la Asesoría Regional de Educación Especial, quien avala y emite el visto bueno conjuntamente con los otros miembros del equipo regional itinerante. En ese momento histórico, la Asesoría Nacional pasó a ser una instancia de apelación. Sobre la aplicación y seguimiento, se establecía el Comité de Apoyo Educativo y Comité de Evaluación de los Aprendizajes como entes fundamentales para esa aplicación y seguimiento. E incluso se establece que la persona docente debe realizar las actualizaciones de la programación educativa individual. Pero
¿Cuál era el formato de la API en ese momento? El formato respondía precisamente a los elementos de los programas de estudio y se establecía determinar el objetivo general que se extraía del programa oficial de estudio. Posteriormente se anotaba el nivel y ciclo escolar al que respondía el objetivo general. En la siguiente casilla se determinaba el objetivo específico adaptado y posteriormente se identificaba el nivel y el ciclo de esos objetivos específicos adaptados. Además, se solicitaba determinar el contenido, los procedimientos, los valores y actitudes, así como los aprendizajes por evaluar. ¿Y qué pasó luego? Algo muy importante en este recorrido es precisamente la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de nuestra Ley 8661, la cual se ratifica en nuestro país. Precisamente esta convención establece en el artículo 24 que los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusiva a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Precisamente esta convención marcará fundamentalmente el recorrido a partir de este momento. Ya para el año 2009 y siempre sobre el tema de adecuaciones curriculares, se publicó el Compendio de Normas Reguladoras para el Desarrollo Curricular. Este compendio, precisamente, establecía una serie de directrices que en tema de adecuaciones curriculares significativas se determinó la directriz número 2, denominada Adendum del documento Lineamientos para el trámite, aplicación y seguimiento de las adecuaciones curriculares significativas. El propósito de este adendum era precisamente agilizar los procesos y simplificar aspectos establecidos ya en los lineamientos para el trámite, aplicación y seguimiento de las adecuaciones curriculares significativas. En la circular DVM-DR-154-03, que específicamente y con respecto a la programación educativa individual, se establecían dos apartados fundamentales. El primero, relacionado precisamente con los objetivos de los programas oficiales de estudio de acuerdo con el funcionamiento académico del estudiante. Se anotaban y posteriormente se establecía el año escolar al que correspondía ese objetivo. De estos dos elementos se determinaban o elaboraban específicamente los objetivos específicos y se determinaba el contenido respectivo. El apartado número 2 de esta programación educativa individual consistía precisamente en elaborar objetivos para atender otros aspectos relacionados con las capacidades básicas para el aprendizaje, desarrollo socioafectivo, comunicación, entre otros. Se determinaban los objetivos específicos elaborados especialmente para el estudiante y se determinaban los contenidos. Un hecho histórico también fundamental es precisamente desde el año 2009 e incluso al 2013 la modificación de algunos de los programas de estudio de las asignaturas bajo el proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía, lo cual implicó algunos cambios importantes en los elementos que constituían los programas oficiales. Para el año 2013 se realiza una modificación al reglamento a la ley 7600 bajo el decreto número 37.486-MP-MEP. Este decreto, precisamente en la reforma a la ley 7600, estableció en el artículo 44, bajo el inciso B, el otorgamiento a los comités de apoyo educativo para las aprobaciones de las adecuaciones curriculares significativas. Incluso en los artículos 47
47 bis se establece una división en el 47, las adecuaciones curriculares de acceso, y en el 47 las adecuaciones curriculares no significativas, y en el 48 se mantienen las adecuaciones curriculares significativas. Esto nos llevó a plantear la circular DVM-AC 003-2013, que por primera vez estableció la definición de los apoyos educativos, así como la clasificación: apoyos personales, apoyos organizativos, apoyos materiales y tecnológicos y apoyos curriculares. Además de esto, se orientó precisamente con 3 criterios para la aprobación de las adecuaciones curriculares significativas, entre ellos las condiciones personales, el registro de la aplicación de apoyos y el desfase curricular. Sobre la solicitud, se establece que el docente las presenta ante el Comité de Apoyo Educativo, o bien el docente o docente con función de administrador a la Asesoría Regional de Educación Especial, cuando así la norma lo indica. Los documentos por presentar es precisamente el informe integral del proceso educativo del estudiante, dejando atrás lo que se venía estableciendo como la evaluación pedagógica y el perfil de funcionamiento. Además, se establece que debe presentarse la propuesta de programación educativa individual. Precisamente, ¿cuál era el formato de la PEI? No existe un formato único desde el anexo 3 de la circular DVM-AC003 del año 2013. Precisamente, y tomando en consideración lo resaltado en color azul, los elementos y la estructura, o sea, el formato de la programación educativa, debía responder o estar estrechamente relacionado con el enfoque curricular de los programas oficiales de estudio para cada asignatura. Dejamos de realizar una PEI exclusivamente por objetivos, contenidos, porque los programas de estudio tenían también otros elementos, como por ejemplo, aprendizajes por lograr, contenidos curriculares y sugerencias de estrategias de evaluación, lo cual no podía ser pertinente establecer una plantilla única. ¿Y qué ha pasado en los últimos tiempos? Precisamente para el año 2006 y bajo el acuerdo del Consejo Superior 0744 del 2016, se aprueba la fundamentación pedagógica de la transformación curricular. Precisamente esta fundamentación descansa bajo los 3 pilares: la educación para el desarrollo sostenible, precisamente fortalecida con el objetivo 4 de la Agenda 2030, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos. Además, la ciudadanía digital con equidad social, el fortalecimiento de una ciudadanía planetaria. Además, presenta las 4 habilidades: maneras de pensar, formas de vivir en el mundo, formas de relacionarse con otros y las herramientas para integrarse al mundo, sumándose así las 13 habilidades. Esta transformación curricular, bajo la visión de educar para una nueva ciudadanía, implica el uso del diseño universal para el aprendizaje, estimulando de esta manera el diseño de ambientes de aprendizaje a partir de los 3 principios: proporcionar múltiples formas de comprensión, proporcionar múltiples formas de representación y proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Es muy importante resaltar
que desde la Dirección de Desarrollo Curricular y el Instituto de Desarrollo Profesional sobre este tema, se está en el diseño de un curso de autoformación de el diseño universal para el aprendizaje, el cual llegará hasta ustedes. En este proceso de transformación curricular, se realizaron una serie de guías, de giras, de la transformación curricular, el cual tenía, entre otros propósitos, presentar la caja de herramientas. Esta caja de herramientas que precisamente nos ofrece la posibilidad de tener el acceso a todas las plantillas de planeamiento didáctico. Dentro de este proceso, ¿verdad?, y bajo las circunstancias actuales, las orientaciones que se han emitido desde la Dirección de Desarrollo Curricular han sido fundamentadas precisamente en este proceso de la transformación curricular. Así, en el año 2020 se establecieron las orientaciones para el apoyo al proceso educativo a distancia y bien en este año las orientaciones de mediación pedagógica para la educación combinada, bajo toda esta fundamentación pedagógica de transformación curricular. Es por eso que se vuelve urgente la actualización del anexo 3, la actualización del anexo 3 de la circular DVM-AC 003-2013, la programación educativa individual en el contexto de la transformación curricular. Que como se dijo anteriormente, ¿verdad?, esta actualización obedece precisamente al acuerdo del Consejo Superior 0764-2016 que indica la población estudiantil del país verá enriquecido su desarrollo integral con la adquisición de conocimientos y habilidades, conocimientos expresados en los programas de estudio y de las 13 habilidades que se mencionan en nuestra política curricular. Amalgamados estos dos elementos, encontramos en las plantillas de planeamiento los indicadores de aprendizaje base, que será el punto de partida para el trabajo en la mediación pedagógica. Muy bien, les invito a partir de este momento a seguir construyendo futuros. Este sería el recorrido desde el año 1996 a la fecha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisandro, por tu presentación y la forma en que lo mediaste. A continuación, la señora Maybel, asesora Maybel Quiroz Acuña, de la Dirección de Desarrollo Curricular, nos compartirá algunos aspectos importantes que se reflejan en la circular DVM-AC-011 del 2021, cuyo asunto encierra la actualización del anexo 3 de la circular DVM-AC-003 del 2013, concerniente a la programación educativa individual en el contexto de la transformación curricular. Buenas tardes, un saludo cordial para todas las personas participantes en este evento. Sé que a ustedes los anima y los motiva el deseo de ofrecer a todo el estudiantado a su cargo una educación de calidad. Algo muy importante que vamos a tomar en cuenta el día de hoy es de dónde estamos partiendo. Estamos partiendo de la circular DVM-AC 003-2013, que aún está vigente. ¿Por qué hubo necesidad de tener un cambio en el planeamiento o en la programación educativa individual? Por dos acuerdos del Consejo Superior. El primer acuerdo del Consejo Superior establece o pregunta al Departamento de Apoyos Educativos porque las programaciones educativas se estaban convirtiendo como en pequeños programas, porque cada docente hacía una transformación o tomaba
programas o objetivos de otros, o los ubicaba en años diferentes a donde estaba el resto de la población. Entonces, ese acuerdo fue muy importante porque nos llevó a todos a la reflexión. Recordemos que todo este proceso que Lisandro explicó lleva un proceso de reflexión y de mejora y siempre armonizando con el marco jurídico establecido. Algo muy importante también es el otro acuerdo que ya Lisandro les explicó, que toda la población estudiantil va a pasar a trabajar con esos programas de estudio enriquecidos por las habilidades. Entonces, no podíamos continuar planificando los programas de estudio porque ya todo el sistema estaba planificando con las plantillas de aprendizaje base. Esos dos son dos motivaciones que hacen que todo el sistema educativo reflexione y por medio de participaciones de muchos actores de diferentes instancias, llegamos entonces a ofrecer este cambio al anexo número 3. Suani, la que sigue, por favor. Otra vez clic. Muy bien. La circular de UMAC 03 del 2013 tiene todo un cuerpo de circular que está vigente y tiene 5 anexos que continúan vigentes. El anexo 1 es el informe integral, que es fundamental porque es la recolección de todas las evidencias que nos hacen justificar que ya se han dado todos los apoyos personales, de acceso, organizativos, materiales, y que aún así el estudiante tiene un desfase con respecto a sus compañeros y requiere una adaptación curricular significativa para poder seguir avanzando en esa secuencia curricular e ir en algún momento nivelándose con el grupo en el cual está matriculado. El anexo número 2 también sigue vigente, que es la resolución de la aplicación de las adecuaciones curriculares significativas. Una vez que el comité de apoyo o en su efecto la asesoría, la persona que está a cargo de la asesoría de educación especial dan la respectiva resolución. El anexo 3 es el que vamos a sustituir por la circular de UMAC 011 del 2021. Entonces vean que ese anexo 3 ya no es el que venía en la circular anterior, sino que va a estar conformado por esta otra circular y ahora les vamos a explicar cómo se operacionaliza esto, cómo se lleva a la práctica en el planeamiento didáctico. El anexo 4 también sigue vigente, que es el informe de salida de ciclo de las personas estudiantes, que es muy importante porque eso lo había ordenado por jurisprudencia de la sala y nos da un pulso para ir viendo cómo está avanzando esa persona estudiante, cómo va adquiriendo aprendizajes, qué apoyo requiere para que su aprendizaje y su participación sea cada vez mayor en el grupo donde está matriculado. Por último, el anexo 5, registro de apoyos, es donde la persona docente va registrando todas esas evidencias, todo lo que va recolectando de que esa adecuación que está implementando está dando sus frutos o que debe mejorar o debe replantear porque recordemos que el proceso de aprendizaje es continuo, es constante y de la información que se recaba de esa observación, de ese proceso evaluativo que se hace en la función formativa de la evaluación, pues se van registrando para la toma de decisiones. La que sigue, por favor. Algo muy importante es que el procedimiento para aprobar el apoyo de la adecuación curricular significativa sigue vigente, es el mismo. Y la documentación que se debe presentar también es la misma. El informe integral del proceso educativo del estudiantado, que vuelvo a hacer énfasis en que es fundamental que realmente justifique esa adecuación curricular significativa, que ya se haya implementado las otras, que ya se han hecho todos esos ajustes en esa mediación pedagógica transformadora desde el diseño universal para aprendizaje, donde se le ha dado múltiples formas de motivar
al estudiante, múltiples formas de presentar la información y múltiples formas de permitirle al estudiante que nos demuestre lo que ha aprendido. Y la propuesta de programación educativa individual, siempre, y se subraya la palabra propuesta porque se hace con el fin de que el docente presente cómo él va a implementar esa adecuación curricular significativa. En este momento tendríamos que presentarlo en las plantillas de planeamiento didáctico de aquellas asignaturas que van a requerir una adecuación curricular significativa con la periodicidad de cada una de las asignaturas. La que sigue, por favor. Entonces es aquí donde tenemos un camino, donde vamos avanzando hacia esta propuesta y esta actualización que armoniza la programación educativa individual con la transformación curricular. Vamos a hacer énfasis en qué son los puntos más importantes que se tienen que tomar en cuenta en este cambio. Por eso le voy a pedir a la compañera que me ponga la diapositiva que continúa. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer nosotros ahora la programación educativa individual? La vamos a concretar en el planeamiento didáctico. Recordemos que la circular 03 del 2013 nos decía que teníamos que hacer un documento aparte y luego tomar lo que ese documento tenía y ponerlo en nuestro planeamiento didáctico. Actualmente vamos a eliminar ese documento aparte, ya no hay que presentar un documento aparte, sino que esa programación educativa individual la vamos a concretar en el planeamiento de aula, con una clave de color o una simbología. Bueno, ¿y qué vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a hacer esos ajustes? Vamos a tener posibilidad de hacer dos tipos de ajuste. Uno, ajustando los niveles de desempeño y por lo tanto los criterios de evaluación, manteniendo los indicadores de aprendizaje esperado, que recordemos que estos no pueden ser modificados, sino que los vamos a mantener, pero ajustando esos niveles. Ahora, a ustedes les va a quedar muy claro con 3 ejemplos que vamos a dar de 3 asignaturas diferentes de cómo puede hacer eso el docente. Una vez que se ha hecho eso y si persiste aún un desfase, el otro camino, que diríamos que es una intensidad mayor en el apoyo, es incluir indicadores de aprendizaje previo, articulándolos con los del grupo en el que está la persona estudiante. Igualmente, en los ejemplos que les vamos a mostrar, esto está claramente comprobado, como desde las adecuaciones significativas hay actividades en las que todos pueden participar y en otras en las que tal vez podemos hacer esa diferencia para responder a los niveles de desempeño que se han establecido. La que sigue, por favor. En resumen, vamos a tomar en cuenta algunos aspectos para poder hacer estas adaptaciones y estos ajustes en las plantillas de planeamiento. Primero, es fundamental partir de la evaluación diagnóstica centrada en los aprendizajes y habilidades de la persona estudiante, es decir, en todo lo que puede hacer. No es que no nos demos cuenta en qué requiere apoyo, también tenemos que darnos cuenta en qué requiere, pero tenemos que partir de lo que la persona puede hacer, le gusta, de sus preferencias, con el fin de poderla motivar, al igual que a todo el grupo que tenemos a nuestro cargo, los grupos, porque muchos compañeros tienen bastantes grupos a su cargo. Debe de plantearse de acuerdo con el enfoque curricular y la naturaleza de cada asignatura y según la periodicidad del planeamiento didáctico. Esto quiere decir que un estudiante puede requerir adecuación significativa en una asignatura y en otra no, o incluso si las asignaturas tienen diferentes áreas como la matemática, puede requerirlo en una área y en otra área no. Entonces, por eso la evaluación diagnóstica es fundamental para que realmente planteemos lo que cada persona requiere. Y debe enfocarse siempre en la adquisición de aprendizajes esperados y el desarrollo de habilidades. Recordemos que todas las personas podemos aprender, nuestros ritmos son diferentes, pero todos podemos aprender y las habilidades las vamos desarrollando de forma progresiva. Por eso
los niveles tienen un nivel inicial, un intermedio y uno avanzado, para ir llevando con todo lo que proponemos en nuestra mediación pedagógica a que la persona desarrolle al máximo sus habilidades, sus capacidades, que pueda aplicar esos conocimientos a su vida para que esté motivado y así pueda seguir en la secuencia curricular. Esperamos que con los ejemplos que ahora les vamos a mostrar quede muy claro esto que pretendemos y el paso que queremos dar hacia que la programación educativa individual sea parte de ese planeamiento didáctico y logre transformar las aulas y donde todas las personas puedan aprender y participar de una forma equitativa, inclusiva, con calidad y que no dejemos a nadie atrás. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por la atención prestada. Voy a darles el paso entonces a mis compañeros. Muchas gracias, Maybel, asesora de la Dirección de Desarrollo Curricular, por tan claro que nos explicó parte de los elementos de la circular. Seguidamente, la asesora Joclyn Barrantes Benavides, del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, nos presentará en este caso la evaluación de los aprendizajes, un proceso integral y transformador. Un saludo para todos los participantes. El Departamento de Evaluación de los Aprendizajes brindará una breve reflexión en esta parte acerca de la evaluación de los aprendizajes como un proceso integral y transformador. Acorde con el anexo 3 correspondiente a la circular que ya los compañeros anteriormente han mencionado. Podemos continuar. La evaluación es un proceso donde la persona docente registra información relevante durante el proceso de construcción del conocimiento. Este se visualiza en las funciones diagnóstica, formativa y sumativa, que aquí podemos ver. La evaluación diagnóstica indaga información previa con respecto a los aprendizajes y habilidades que tiene el estudiantado, como punto de partida para la organización y planificación didáctica. ¿Cómo podemos entender, cómo entendemos esta información previa en el contexto del estudiantado que recibe el apoyo de la adecuación curricular significativa? Durante el inicio de este curso lectivo 2021, por ejemplo, podríamos haber recurrido a los informes descriptivos de logro del año anterior como insumo para la identificación de los aprendizajes previos que la persona estudiante logró interiorizar y que son fundamentales para lo que continúa. De igual forma, analizamos y atendemos las recomendaciones brindadas por el docente del año anterior. Esta información podría sugerir de alguna forma cuáles podrían ser las estrategias con carácter diagnóstico que contemplen técnicas e instrumentos que mejor le permitan recopilar y con ello pueda proceder al ajuste en la planificación didáctica. Una vez que tenemos esta información, realizamos los primeros pasos en los ajustes de la programación de la persona estudiante. Sin embargo, en términos evaluativos, estamos apenas iniciando. Una vez que ponemos en marcha la planificación didáctica, debemos recordar hacer alto en el camino, es decir, generar espacios de reflexión y registro de información para ir de alguna forma revisando qué tanto el estudiantado va progresando y tomar las decisiones. Este es el propósito de la evaluación formativa. Recordemos que el estudiantado que recibe el apoyo de la adecuación curricular significativa requiere mayor atención en este acompañamiento. Por lo tanto, podremos utilizar técnicas evaluativas con formas variadas de representación, como audios, videos, dibujos, textos, de manera que el estudiantado pueda demostrar sus desempeños. De igual forma, podremos recurrir a los procesos de auto y coevaluación para que el estudiantado reflexione acerca de sus propios progresos. ¿Cómo valoro esta información? Pues conforme vamos desarrollando estas estrategias evaluativas,
utilizamos el instrumento o instrumentos de evaluación para registrar información. Los indicadores y criterios que contenga corresponderá a los mismos que fueron definidos desde la planificación didáctica. Con la información recopilada, tomaremos decisiones prontas y oportunas que permitan el avance gradual de sus aprendizajes y de sus habilidades. Al ser la evaluación un proceso continuo, este registro de información no se hace una única vez. La persona docente determina la frecuencia con que se requiere registrar información. Así, la evaluación formativa permitirá a la persona docente tomar las decisiones necesarias, sea para reorientar su metodología, determinar nuevos aprendizajes, retomar los anteriores o bien continuar avanzando gradualmente con los aprendizajes y habilidades del estudiantado que recibe apoyo de la adecuación curricular significativa. La función sumativa, entonces, retomará los aprendizajes, indicadores y criterios que fueron ya desarrollados durante la mediación pedagógica y se fueron aplicados en el proceso formativo y los aplicará, sea ya para este caso en el instrumento de evaluación sumativa, ahora con el propósito de registrar el logro alcanzado por el estudiantado. Recordemos que en congruencia con el proceso educativo desarrollado, las actividades e instrumentos utilizados en el momento sumativo tienen estrecha relación con los abordados durante la mediación pedagógica. En síntesis, la evaluación no es un proceso aislado, sino que está integrado en el proceso de construcción del conocimiento. Más adelante se analizarán, como indicó la compañera, ejemplos donde podremos apreciar cómo se implementan estos ajustes tanto en la planificación y por consiguiente en la evaluación. Muchas gracias. Gracias a la asesora Joclyn del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes por su participación. A continuación tendremos la participación de varios asesores quienes desde sus áreas disciplinares brindarán un ejemplo de planeamiento. Cada vez que los asesores concluyan con su presentación, el asesor Javier Solís Arias del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes brindará un encuadre de la aplicación del proceso evaluativo con base en cada ejemplo de planeamiento presentado. Damos inicio con la intervención de la asesora nacional Cinia Zúñiga Esquivel del Departamento de Primero y Segundo Ciclos, quien nos mostrará un ejemplo de planeamiento correspondiente a la asignatura de matemáticas de tercer año escolar. Muchas gracias, compañera. Saludos, compañeras y compañeros de las diferentes direcciones regionales. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes un ejemplo de la aplicación de lo indicado en la circular 011-2021 a un planeamiento de tercer año. Tal como lo explicó la compañera Joclyn, el diagnóstico es fundamental ya que nos ofrece un conocimiento general del estudiantado. Además, de acuerdo con la circular 003-2013 que se ha venido mencionando, nos indica que las programaciones educativas individuales se debe partir del informe integral del proceso educativo. Considerando estos elementos, se elaboraron dos situaciones hipotéticas donde se tomaron algunos de los aspectos propuestos en el anexo 1 de esta última circular. Entonces vamos a empezar por eso, por analizar un poquito estas situaciones hipotéticas y a partir de aquí entonces veremos el planeamiento didáctico. Algunos aspectos del informe integral que se tomaron, tomando el caso hipotético de la niña Ariana, con una edad de 9 años, tenemos una información diagnóstica en el área de los números. Básicamente, ahí lo podemos ver con detalle, pero básicamente lo que tenemos es que ella maneja un círculo numérico hasta el número 100. Ella tiene manejo en los números hasta ahí y para el caso que vamos a trabajar, que son las multiplicaciones, comprende el concepto de multiplicación siempre que se haga con resultados menores que 100.
En el área socioafectiva, la niña es sociable y le gusta trabajar colaborativamente con sus compañeros, que es un aspecto que debemos considerar en el planeamiento. Y las habilidades para acceder al aprendizaje, tenemos que a la niña le gustan los juegos, retos, descubrir patrones, le gusta expresar sus ideas y exponer ante sus compañeros, que es una fortaleza que podemos usar de acuerdo con la dinámica del programa de estudio de matemática, que tiene una parte de exposición, y le encanta aprender por medio de videos. Además, vamos a trabajar otra situación, que es del niño Daniel, con una edad de 9 años también. En este caso, el niño tiene un manejo numérico hasta el número 1000. Ese es el campo numérico que él maneja. Comprende el concepto de multiplicación, igual que la niña anterior, pero hasta un campo numérico de 1000, y conoce las tablas hasta el 5, porque anteriormente ellos en segundo grado trabajaban las tablas hasta el 5. En lo socioafectivo, el niño es introvertido, prefiere trabajar solo o en pareja, y algunas habilidades para acceder al aprendizaje. Al niño le gusta la tecnología, disfruta de las clases cuando utilizan dispositivos electrónicos, le encantan las actividades que involucren dinero y es muy creativo y le gusta proponer juegos a los compañeros. Entonces, partiendo de este diagnóstico, vamos entonces a analizar el planeamiento didáctico. A partir de esas situaciones, entonces, se elabora el planeamiento didáctico que vamos a analizar a continuación. Para esto se consideraron los diferentes aspectos que se indican en la circular 011 de 2021. En primera instancia, que se utilice la plantilla de planeamiento que aparece en la caja de herramientas. Esto es parte de la plantilla de planeamiento de matemática. Y en segunda instancia, que la programación educativa individual se operacionalice o se haga visible en la misma plantilla de planeamiento. Entonces, tenemos aquí la plantilla de planeamiento de matemática que inicia con una explicación de todos los fundamentos, digamos, de todos los fundamentos del programa de estudio, que tiene su parte administrativa, las habilidades, y además incluimos nosotros aquí, de acuerdo con las situaciones que trabajamos, estamos incluyendo un código de color. Para la niña Ariana incluimos un código celeste y para el niño Daniel incluimos un código amarillo. Esto ustedes lo van a ir visualizando conforme vamos pasando las diferentes sesiones de la plantilla. En la sección 2, en el caso de matemática, la plantilla tiene una diferencia con respecto a los otros, que es que nosotros trabajamos los aprendizajes esperados, el indicador del aprendizaje, pero no trabajamos las estrategias de mediación en esta columna porque se nos hacía muy incómodo por la cantidad de elementos o de actividades que debíamos escribir. Entonces, en las estrategias de mediación, aquí lo que se hizo fue tocar aspectos claves del programa que debemos tomar y trabajar con los alumnos, que es importante que no olvidemos algunos aspectos que fueron tomados del programa de estudio. Y además se dan sugerencias de algunos materiales que se pueden utilizar. Entonces, vamos a ir a el indicador del aprendizaje esperado. En este caso, en este planeamiento se van a aplicar 2 adecuaciones curriculares significativas. Por lo tanto, el planeamiento debe incluir 2 programaciones educativas individuales. En primera instancia, tenemos el color celeste que dijimos que era la situación de la niña Ariana. Entonces, este es uno de los casos también que nos habló Maybel, que vienen en la circular 011-2021. Dice que puede darse el caso en que se incluyan indicadores de aprendizaje previos. Aquí nosotros, como la niña Ariana, solamente maneja los números hasta el 100. Y además, ella conoce el concepto de multiplicación, pero no ha trabajado las tablas de multiplicar. Y dado que el indicador de aprendizaje que estamos trabajando aquí es el de las tablas de multiplicar del 1 al 10, entonces se decidió incluir un indicador de aprendizaje previo de segundo grado. O sea, este indicador que está en celeste es un indicador de segundo grado, pero no es cualquier indicador. Es un indicador que está debidamente articulado con el año que está cursando el estudiante. O sea, este indicador tiene total asociación con el indicador que van a trabajar en tercer año.
Entonces ya estamos viendo uno de los casos que se habló anteriormente, ¿verdad? Que es incluir indicadores de aprendizaje. Luego, tenemos dos indicadores aquí que efectúan multiplicaciones en columna, ¿verdad? Con números menores que 100,000, que es lo que se está trabajando en tercer grado. Y efectúa multiplicaciones en línea donde uno de sus factores es 10, 100 o 1000. Estos dos se están manteniendo exactamente como está, pero se van a ajustar en los niveles de desempeño. Entonces vamos a pasar al instrumento de evaluación y vamos a ver los cambios que se hicieron. Aquí vamos a tener el indicador de aprendizaje de tercer grado, determinar el resultado de las tablas de 1 a 10 y el indicador de aprendizaje de segundo grado que se incluyó exclusivamente para la niña Ariana. Aquí no hay ajustes para el niño Daniel porque él había visto las tablas de multiplicar, entonces no tiene ningún problema con respecto a eso. En este caso, efectúa multiplicaciones en columna. Aquí no nos trajimos o no incluimos ningún indicador de años anteriores, pero sí se hicieron ajustes a los indicadores en los niveles de desempeño, que es lo que estamos viendo precisamente aquí. ¿Qué tipo de ajustes se hicieron? Bueno, en este caso debíamos de considerar que la situación de la niña Ariana, ella tiene un manejo hasta 100, entonces podría trabajar la multiplicación en columnas, pero con resultados menores que 100. Por lo general, un dígito por un dígito, 2 dígitos por un dígito a lo sumo, ¿verdad? Que es lo que viene ahí. Y en el caso de Daniel, igualmente, él puede trabajar la multiplicación en columna, pero sus resultados son hasta 1000. Entonces, no es cualquier multiplicación. Va a tener que tomar en cuenta eso. Máximo podría trabajar 2 dígitos por un dígito o 3 dígitos por un dígito, que es lo que se determina en los niveles de desempeño. En este otro indicador, efectúa multiplicaciones en línea donde uno de sus factores es 10, 100 o 1000, vuelve a suceder exactamente lo mismo. Los primeros niveles de desempeño son los que corresponden a los niños de tercer grado. Aquí, en celeste, tenemos lo que corresponde a la niña Ariana, que lo más que puede hacer es multiplicar por 10, por un dígito nada más. Y aquí tenemos lo que corresponde al niño Daniel, que tiene que llegar a resultados que sean menores que 1000, entonces se describen los diferentes niveles para llegar a eso. En conclusión, con respecto al instrumento de evaluación, tenemos dos casos, que fueron los dos casos que se describieron en la circular. Uno, incluir un indicador de aprendizaje de un nivel anterior, pero que tenga total articulación con el año que cursa el estudiante. Y otro sería ajustar los indicadores de desempeño, manteniendo siempre el mismo indicador de aprendizaje. Ahora sí, estos indicadores de aprendizaje con sus niveles de desempeño también van a repercutir en lo que es las estrategias de mediación. Vamos a ver ahora las estrategias de mediación. En primera instancia, en matemática, antes de que se inicien las estrategias, se toman en cuenta una tabla donde vienen las habilidades integradas que se desarrollan de acuerdo con el programa y las habilidades previas que tienen los estudiantes para poder trabajar con estas habilidades del nivel. Entonces vean, por ejemplo, aquí que aplicar diversas estrategias para conocer los resultados de las tablas 1, 2, 3, 4 y 5 fue el indicador de aprendizaje que se llevó para la niña Ariana. O sea, este de segundo fue el que se trabajó con ella en tercero. Esta parte es muy importante porque nos sirve para los diagnósticos. Además, también en matemáticas se plantea en la propuesta de las estrategias de mediación que se trabaje una actividad de ambientación con dos objetivos, digámoslo así. Por un lado, que sirva al estudiante para recordar los conocimientos con los que los conocimientos previos que se necesitan trabajar, y por otro, para que le sirva de diagnóstico también al docente para darse cuenta cómo están los estudiantes y qué debe reforzar en las estrategias que proponga.
Entonces, en este caso, la actividad de mediación por el campo numérico con el que trabajan, las pueden trabajar tanto Ariana, Daniel y el resto del grupo. Por lo tanto, se está planteando así. La estrategia de mediación para todos los estudiantes, pero con una diferencia. Esa estrategia tiene algunas preguntas, esa actividad, perdón. Entonces, la actividad, sí empezamos a hacer la diferencia. Por un lado, va a ser las actividades de Ariana, que lo único que conoce es el concepto de multiplicación. Y por otro lado, tenemos a Daniel y el resto del grupo, que no solo conocen el concepto de multiplicación, sino que ya habían trabajado las tablas hasta 5. Entonces, vea que aquí empezamos a hacer la diferencia entre las actividades que van a trabajar ellos. Posteriormente, y de acuerdo con el enfoque del programa, que es otra característica que se tiene, ¿verdad? Que se tiene que considerar en los planeamientos, vamos a tener el trabajo en las 2 etapas. La etapa 1, que es el aprendizaje del conocimiento, con la situación problema, que en este caso, por las cantidades que se manejan, perfectamente puede ser trabajada por los 3 niños, porque recordemos que ellos lo pueden representar mediante una suma sucesiva, por ejemplo, en el caso de Ariana no tendría problema porque ella maneja un campo numérico hasta 100, tiene todos los elementos que nos dice el programa de estudio, los momentos, ¿verdad? Que trabajo estudiantil independiente, la discusión interactiva y la clausura por parte del docente. Y luego tenemos la etapa de movilización, donde nuevamente empezamos a hacer la diferencia entre las actividades que va a trabajar Ariana y las que va a trabajar Daniel con el resto del grupo. Entonces tenemos a Ariana con estas actividades donde está construyendo las tablas hasta el 5 y tenemos a Daniel y el resto del grupo que, de acuerdo con las tablas ya construidas y el concepto de multiplicación, van a tratar de construir las tablas hasta el 10. Entonces vea que son diferentes las actividades. Posteriormente tenemos otra situación problema que también la pueden trabajar en conjunto todos los estudiantes y esta situación es para poder formalizar el algoritmo de la multiplicación. Entonces, una vez que se haga la formalización, viene aquí la diferencia. Y en este caso sí hay una diferencia entre Ariana, Daniel y el resto de la clase, porque el campo numérico es totalmente diferente. Entonces, Ariana va a trabajar estas actividades por medio de retos, porque decía que a ella le gustaban mucho los retos. Daniel va a trabajar estas actividades, muchas actividades que tengan que ver con dinero, porque a él le gustaba mucho trabajar con dinero, y el resto de los compañeros van a estar trabajando estas actividades. Vea que en las columnas podemos ver claramente que todos están trabajando situaciones similares, nada más que en diferentes campos numéricos. No tenemos por allá a Ariana en un rincón trabajando en geometría o en otra cosa que nada tiene que ver con multiplicación, sino que tenemos todos los niños, incluso ellos en algún momento pueden estar intercambiando ideas sobre lo que están haciendo. Igual, proponemos aquí una actividad, por ejemplo, para la multiplicación en línea por 10, 100 o 1000. Entonces, en el caso de Ariana, solamente puede hacer ese tipo de multiplicación. En el caso de Daniel, le hacemos una utilizando la calculadora del celular, ya que a él le encanta estar usando la tecnología. Y en el caso del resto del grupo, pues tenemos otra que perfectamente también pudo haber sido utilizando la calculadora del celular. Pero donde variamos, aquí Ariana, recordemos el campo numérico nuevamente, lo que pueden hacer Daniel y lo que puede hacer el resto del grupo. Así vamos proponiendo varias actividades y cerramos con una actividad nuevamente donde pueden trabajar todos, tanto Ariana como Daniel y el resto del grupo, que es un juego para fortalecer las tablas hasta el 5. Entonces, aquí tenemos este jueguito con toda la explicación y podemos ver ahí cómo nuevamente se unen los estudiantes para trabajar juntos. Se tiene, por lo tanto, un planeamiento didáctico donde se incluyen las programaciones educativas individuales de 2 estudiantes, de Ariana y de Daniel, sin necesidad de elaborar un documento adicional que es parte de lo que nos dice también la circular 011-2021. Eso sería. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias a la asesora Cinia por la claridad del ejemplo mostrado. Continuamos con la presentación de un video realizado por el señor Edgar Varela Jara, asesor nacional de educación musical de primero y segundo ciclos, en donde abordará el tema de la planificación educativa individual desde las especialidades de la asignatura y nos compartirá algunos ejemplos de evaluación y planeamiento para su implementación. Según la circular de VM AC 003-2013, la programación educativa individual se elaboraba a partir de los aprendizajes establecidos en los programas de estudio y consistía en un planeamiento elaborado específicamente para la persona estudiante, por lo general diferente al utilizado para la sección o grupo. Para su elaboración se podían seleccionar o modificar los aprendizajes del nivel e incluso podían incorporarse aprendizajes o contenidos de niveles inferiores, con la finalidad de responder al funcionamiento académico de la persona estudiante. Por una parte, lo anterior dejaba abierta la posibilidad de mantener a una persona estudiante con adecuación curricular significativa matriculada en un determinado nivel al tiempo que se podían abordar aprendizajes de niveles anteriores, según su nivel de funcionamiento. Esa práctica permitía cierto avance, pero evitaba la nivelación del estudiantado. Por otra parte, la persona docente debía realizar un doble esfuerzo al elaborar la programación educativa individual en un documento aparte y además incorporar la información contenida en dicho documento en el planeamiento didáctico del grupo atendido. La circular de VM AC 011-2021, que actualiza el anexo 3 de la circular DVM AC 003, emitida por el Viceministerio Académico en el año 2013, adecua la normativa institucional vigente a las necesidades del sistema educativo actual, así como a los derechos del estudiantado. Establece la programación educativa no como un documento separado del planeamiento, sino como una serie de apoyos que recibe el estudiantado con adecuación curricular significativa y que se incorpora directamente en el planeamiento mediante ajustes en las estrategias de mediación pedagógica y de evaluación diseñadas para todo el grupo. A partir de la transformación curricular, se vinculan los aprendizajes de los programas con las habilidades requeridas para enfrentar los retos del siglo XXI, a través de las plantillas de planeamiento, las cuales se encuentran en el sitio web oficial del Ministerio de Educación Pública, específicamente en la caja de herramientas. Así, aprendizajes programáticos y habilidades se unifican en indicadores que permiten determinar el desarrollo del proceso educativo del estudiantado y se evalúan gradualmente mediante los 3 niveles de desempeño, a partir de las estrategias de mediación desarrolladas. La PEI, a partir de lo establecido en la circular de VM AC 011-2021, al tomar como punto de partida para su elaboración dichas plantillas, permite brindar el apoyo educativo al estudiantado que se le aplica la adecuación curricular significativa en concordancia con la transformación curricular. Para la atención del estudiantado con adecuación curricular significativa, la opción de incluir indicadores de aprendizaje previos tomados de unidades anteriores como estrategia para la elaboración de la planificación educativa individual es inviable en la educación musical de primero y segundo ciclos. Lo anterior por la estructura de los programas de estudio, en la cual las unidades temáticas, al ser todas diferentes, desarrollan aprendizajes relacionadas con conocimientos, habilidades y destrezas también distintas. Por consiguiente, el apoyo educativo en la asignatura
es posible brindarlo mediante la adaptación de los niveles de desempeño de los indicadores del aprendizaje de cada sesión semanal de la unidad, que se toman de las plantillas de planeamiento didáctico ubicadas en la caja de herramientas. Esa adaptación evaluativa debe ir en concordancia con los apoyos específicos brindados a la persona estudiante que lo requiera desde las estrategias de mediación, las cuales se deben incorporar en el planeamiento grupal. Es importante tener claro que las adecuaciones en educación musical no necesariamente se aplican porque la persona estudiante ya cuenta con una adecuación curricular en otras asignaturas. Debe existir un criterio técnicamente fundamentado y basado en el diagnóstico que se debe realizar a la persona estudiante al inicio de la unidad. ¿Cómo hacerlo? Se toma como punto de partida las plantillas de planeamiento, de donde se transcriben los indicadores y niveles de desempeño. A partir de estos elementos, y en concordancia con las estrategias de mediación, la persona docente, con criterio técnico fundamentado en la evaluación diagnóstica de la persona estudiante con adecuación curricular significativa, visualiza el posible nivel por alcanzar y adapta los niveles de desempeño a las necesidades o condiciones. Ese diagnóstico considera también condiciones como estilo y ritmo de aprendizaje, de igual forma capacidades cognitivas como memoria, percepción, atención, concentración, entre otras. En este sentido, la evaluación diagnóstica se torna vital en educación musical para el planteamiento de una programación educativa individual pertinente. Si se requiere, para realizar esa adecuación evaluativa, se puede prescindir del criterio del nivel de desempeño avanzado y dejar habilitados únicamente los criterios correspondientes a los niveles inicial e intermedio para ser utilizados en la rúbrica evaluativa. Ahora bien, dado que la valoración de los indicadores debe realizarse considerando 3 niveles de desempeño, el criterio con el nivel de desempeño intermedio pasa a ser avanzado y el criterio que tenía el nivel de desempeño inicial se convierte en intermedio. Finalmente, se elabora un nuevo criterio con un nivel de desempeño inicial.
Para que exista congruencia entre los niveles de desempeño, al elaborar el nuevo criterio, es muy importante tener presente que el verbo que se utilice debe proponerse con un nivel cognitivo inferior a los utilizados en los demás criterios. Por ejemplo, en la segunda unidad de tercer año, planeamiento de la quinta sesión, los niveles de desempeño podrían adaptarse de la siguiente manera. Las estrategias de mediación sugeridas para la totalidad del grupo se transcriben de la plantilla de planeamiento. Luego se contextualizan o mejoran a criterio de la persona docente. En concordancia con el DUA, se proporcionan múltiples medios de representación, múltiples medios de expresión, múltiples formas de comprometerse. Estas adaptaciones deben distinguirse de aquellas que han sido diseñadas para la totalidad del grupo, por lo que pueden ser señaladas mediante el uso de recursos que se adapten al agrado de la persona docente, a su facilidad o funcionalidad. Para ello, se puede, por ejemplo, hacer uso del color para destacar lo incorporado, utilizar el resaltado del texto mediante el recurso de la negrita, emplear cuadros de texto, agregar una columna al planeamiento o valerse de otras formas que la persona docente considere oportuna. En educación musical se atiende una gran cantidad de estudiantes y la actualización de la circular permite que la labor de la persona docente sea liviane al prescindir de la elaboración de un documento por separado y proponer la programación educativa individual directamente en el planeamiento. Asimismo, facilita brindar los apoyos de una manera integral y que estos se encuentren en concordancia con las temáticas propias del nivel que cursa la persona estudiante. Como parte de una formación integral, desde la educación musical es posible brindar los apoyos necesarios para garantizar el derecho humano a una educación de calidad, dotada de accesibilidad, oportunidad e inclusión. Gracias a don Edgar por la información y los ejemplos de evaluación y planeamiento presentados. Seguidamente, el asesor Javier Solís Arias, del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, brindará un encuadre de la aplicación del proceso evaluativo con base en los ejemplos de planeamiento presentados hasta el momento. Muy buenas tardes, compañeros de las diferentes direcciones regionales educativas del país. Un placer compartir con ustedes este rato. Como ustedes lograron ver,
tanto en la asignatura de matemática como en la asignatura de música, nos presentan dos ejemplos con ajustes que se pueden hacer para la atención de los estudiantes en las diferentes asignaturas. Para estos ajustes hay aspectos que debemos tener en consideración. Uno de ellos es la claridad que se debe tener de la naturaleza, propósito y la fundamentación, el enfoque curricular desde cada una de las asignaturas. En el caso de matemática, debemos tener en cuenta que el aprendizaje es progresivo, se nos presenta, dado que en la medida que pueden desarrollarse aprendizajes a través del logro de otros conocimientos que fundamentan conocimientos en un nivel superior. Vamos a ver, lo que vemos en primero es básico para lo que vemos en segundo, para lo que vemos en tercero, y así sucesivamente. Pero además de que es progresivo, es operativo en el caso de matemática. ¿Qué queremos decir con esto? Que no nos basta conocer el concepto, sino que es necesario saber aplicarlo a situaciones concretas, como bien lo vimos en el ejemplo que nos estaban presentando de matemática. En este sentido, es necesario que al plantear las actividades, nosotros tengamos claridad de lo que debe ser enseñado, pero tengamos claridad del nivel que tienen los estudiantes. Es así como en el ejemplo que nos presentan en matemática, hay todo un contexto de evaluación diagnóstica, la parte socioafectiva, de la parte cognitiva, que nos permite conocer las aspiraciones que tienen los estudiantes, los conocimientos previos que manejan, y de igual manera nos permite enfocar las actividades que nosotros vamos a desarrollar con ellos. En el caso de matemática, tenemos que visualizar que en esas actividades de mediación se tiene que tener claro ese nivel matemático que tienen los estudiantes, esos conocimientos previos que deben manejar para llevar a cabo un abordaje lo más cercano posible a su realidad. Desarrollamos un proceso donde consideramos la evaluación diagnóstica con todos los factores asociados a ella. Lo podemos ver en los indicadores que se están planteando. Una evaluación diagnóstica relacionada directamente con la situación particular que tiene la persona estudiante. Una vez hecho eso, nos vamos a implementar la evaluación formativa durante el proceso de aprendizaje, que le proporciona a la persona docente información sobre la forma en que va desarrollando el proceso del aprendizaje matemático de cada uno de sus estudiantes. En este proceso formativo, perfectamente la persona docente puede regular y reorientar dicho proceso en caso de ser necesario para llegar posteriormente a lo que es la evaluación sumativa. Y en este proceso visualizamos cómo implementamos diferentes técnicas, diferentes actividades. En el caso de la asignatura de educación musical, si bien tenemos que considerar que por el enfoque curricular que tiene la asignatura de educación musical, donde se visualiza ese disfrute por la actividad musical en concordancia con otras asignaturas de la malla curricular, ese disfrute por la actividad musical me permite que por su naturaleza se puedan desarrollar con mayor facilidad estrategias didácticas, estrategias globalizadoras, individuales en algunos casos, pero también socializadoras al mismo tiempo. Van a decir, ¿cómo? Por el tipo de aprendizaje que tiene la educación musical, por el disfrute que es la actividad musical, entonces podemos realizar esos ajustes de tal manera que los estudiantes vayan compartiendo con el resto de sus compañeros,
que puedan desarrollar una experiencia musical motivadora, significativa e inclusiva. En este caso, en el ejemplo, se nos proponen actividades musicales, una serie de procesos en los que tenemos integrados a los estudiantes. Lo único que hacemos son los ajustes de acuerdo con su situación particular. Tenemos entonces 2 asignaturas con 2 enfoques curriculares, coincidentes en algunos puntos, divergentes en otros puntos, pero en los cuales perfectamente puedo hacer ajustes en el proceso de mediación pedagógica, puedo llevar a cabo orientaciones metodológicas de acuerdo con la particularidad del estudiantado. En el caso de matemática, dejamos las pautas para el desarrollo de la habilidad, las consideramos tal cuales. Hicimos ajustes en el indicador del aprendizaje esperado, de tal manera que la persona estudiante podía estar desarrollando los mismos indicadores de aprendizaje esperado en todo el grupo, realizarle ajustes en algunos de ellos y visualizar los ajustes en los niveles de desempeño, en los criterios de los niveles de desempeño. Pero fue fundamental el proceso diagnóstico que deberíamos considerar para este desarrollo, para este establecimiento de actividades de mediación pedagógica. En el caso de educación musical, vimos los conocimientos previos, vimos lo que dominaba la persona estudiante, vimos la caracterización que tiene, que coincide con el proceso que se lleva a cabo en matemática, visualizar la persona de manera integral en su parte socioafectiva, psicomotora, cognitiva, y nos vamos a una actividad de mediación pedagógica, actividades de mediación pedagógica, donde ajustamos los criterios con los que nosotros vamos a trabajar, los niveles de desempeño con los que vamos a trabajar. Entonces veamos que en las 2 asignaturas podemos estar haciendo un abordaje de la misma temática con ajustes, propiciando la integración de los estudiantes con el resto del grupo, la socialización, pero a la vez desarrollando los aprendizajes esperados de cada una de esas asignaturas, de tal manera que yo me vaya asegurando en las 2 asignaturas que el estudiante vaya dominando la parte conceptual, que es básica en matemática, para la puesta en práctica en otros conocimientos, en la resolución de tareas, en la resolución de ejercicios, en la resolución de situaciones, problemas. Y en la parte de música, para el mayor disfrute de esa actividad musical. En la medida en que yo asimile, domine esa parte conceptual, mayor criterio voy a tener para ese disfrute de la música. Aspectos que se visualizan muy bien cuando se presentan las habilidades que se deben potenciar, cuando se presentan la relación de esas habilidades con los indicadores de aprendizaje esperados y que las dosificamos en los criterios de evaluación. 2 asignaturas referentes, referentes curriculares diferentes en algunos casos, pero que me permiten hacer ajustes muy similares para el abordaje de los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Javier, por la claridad con que nos mostró este encuadre. Seguidamente, el asesor Ángel Alvarado Cruz, del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, nos mostrará un ejemplo de planeamiento correspondiente a la asignatura de español dirigido a 8º año. Reciban un afectuoso saludo de parte de la Asesoría Nacional de Español y también el Departamento de Tercer Ciclo de Educación Diversificada, representando a la Dirección de Desarrollo Curricular. Queremos ser parte de esta ejemplificación de la temática sobre ecuaciones curriculares y esperamos con todas las ansias que esto les ayude a entender esta temática y a darse cuenta sobre todo que esto no es un trabajo solamente del docente del aula, sino de todo un equipo en el cual nos sentimos incluidos y lo cual ponemos a disposición para cualquier
actividad que haya que realizar a futuro. Entonces, les mostramos este ejemplo, es sacado de la caja de herramientas, es descargado, perdón, de la caja de herramientas de nivel de octavo año y del mes de junio. Es un aprendizaje, todos conocemos que en la parte de español se trabaja con competencias, pero bajo el marco de habilidades y se busca la competencia comunicativa. Esta competencia comunicativa en el programa de estudios se separa sobre todo en lo que es la competencia lectora, que es el análisis de textos, ya sea literarios o no literarios, en la competencia escrita, que es precisamente la puesta en práctica, la aplicación de todos esos aprendizajes de la escritura, y la competencia oral y escucha, que es la parte de exposición, la parte de comunicación, de diálogo, etcétera, que se produce en todo proceso. Para el ejemplo específico que vamos a abordar ahora, tomaremos como ejemplo la competencia lectora y la competencia escrita. ¿Por qué? Porque en el caso de Estefanía, la historia de vida que vamos a presentar en estos momentos, podemos notar por medio de un diagnóstico que tiene algunas competencias desarrolladas. Estas son, puede leer los aspectos denotativos de un texto, lo que entendemos son aspectos literales del texto, los puede leer y comprender, extraerlos puede. También puede redactar con posibilidades de aplicar algunos aspectos formales, tales como la grafía, como la G y la J. Puede utilizar algunos de esos aspectos. Se comunica oralmente con fluidez y tiene facilidad para comprender textos, comprender imágenes, comprender ideas cortas, comprender estas temáticas en los textos. En cuanto a competencias desarrolladas, en cuanto a algunas características de apoyo, pudimos evidenciar que Estefanía requiere apoyo para inferir y para lo que son los procesos de inferencia de información y sentidos implícitos del texto. Anteriormente podíamos notar que una competencia desarrollada era que podía trabajar con los sentidos denotativos, con los sentidos literales. Pero una característica de apoyo es que hay que trabajar los aspectos implícitos del texto. Y aunque tenga posibilidad, aunque haya desarrollado la habilidad del uso de algunas grafías, se le dificulta. Y en la parte oral habla con fluidez, también tiene una necesidad de apoyo, una característica de apoyo que se le dificulta la escritura de textos en prosa. Se comunica bien oralmente, pero a la hora de construir textos en prosa escritos es donde hay que apoyarla. En cuanto a algunas preferencias también, le gusta el dibujo. Muy bien. ¿Cómo vamos a entender, cómo vamos a poder visualizar en formato este ejemplo que les vamos a mostrar? Utilizamos un sistema básicamente de dos colores y un tercero que es básicamente dejar sin color algunos indicadores. Cuando utilicemos el color turquesa, se refiere a que es un indicador que vamos a trabajar con todo el grupo, incluida Estefanía. Son los niveles de desempeño que vamos a poder lograr con todo el grupo, incluida Estefanía. Cuando hay que hacer algún ajuste en los niveles de desempeño, lo vamos a marcar ese indicador con color amarillo y los niveles de desempeño lo vamos a ejemplificar con un color púrpura. Aquel indicador que no tenga ningún color es porque no se va a aplicar en el caso de Estefanía. No se considera para Estefanía. Ahí lo vamos a ir viendo en cada uno de los aspectos muy prácticamente. Aspectos administrativos. Esta es solamente la parte administrativa de los planeamientos didácticos que ya todos conocemos. Nada más para iluminar y para que recordemos cuál es el formato. Una primera sección que trae todas las habilidades que se trabajan, las cuales en el español siempre son dirigidas a la comunicación, al pensamiento sistémico, al pensamiento crítico, a la colaboración. Y una segunda sección que es donde desarrollamos las estrategias de mediación, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la tercera sección precisamente. En esta tercera sección es donde vamos a comenzar a hacer los ajustes para Estefanía, disculpen. Es donde vamos a realizar los ajustes específicos para Estefanía. Entonces,
¿Qué significaba el color turquesa? Son unos colores arbitrarios que nosotros decidimos tomar en cuenta para el caso de Estefanía. No es que siempre tienen que estarse utilizando estos colores turquesa y demás. Es para ejemplificar solamente estos casos, este ejemplo, perdón. Entonces, en este primer indicador, clarifica elementos de la tira cómica con base en las fases natural de ubicación analítica e interpretativa. Este es un indicador que se dirige muy específicamente a lo que es reconocer elementos literales del texto. ¿Tenía Estefanía necesidades de apoyo en esa característica? No. Por lo tanto, no se modificaría este indicador porque estamos seguros que Estefanía podría cumplir con este indicador y con estos niveles de desempeño. El siguiente indicador relaciona diversos elementos de la tira cómica a partir de las diferentes fases natural y educación, las diferentes 4 fases. Este también se relaciona con los aspectos literales del texto, con la parte denotativa. Entonces, lo resaltamos en turquesa, por lo tanto, tampoco le estaríamos haciendo ninguna modificación a los niveles de desempeño. Y por ende, si no le vamos a hacer ninguna modificación a los niveles de desempeño, tampoco le estaríamos haciendo modificación a la mediación pedagógica. Es decir, la mediación pedagógica quedaría exactamente la misma mediación que se aplica para todo el grupo. Esa misma mediación se utilizaría para evaluar esos niveles de desempeño de Estefanía. Muy bien. Siguiente caso. Siguiente ejemplo, pero siguiente circunstancia. Ahí lo tenemos, por ejemplo. Es las mismas situaciones de aprendizaje que se realizan, que se presentan en esa situación. ¿Y qué pasaría si ya no estamos en el nivel literal? Si tenemos que dirigirnos hacia el nivel inferencial o hacia el uso de ciertas grafías que están en el nivel de 8º año, en la cual se tenía claro que Estefanía necesitaba de algunas características, de apoyo. Veámoslos en esta diapositiva. En el caso de gerundio y participio, son elementos de la parte escrita, elementos de la producción escrita, en la cual teníamos claro que Estefanía requería de apoyos. Entonces, en este caso lo que hacemos, en el caso me refiero al indicador, lo que haríamos es modificar los niveles de desempeño. Ahí lo tenemos abajo. Vamos a cumplir con el mismo indicador que explica el uso normativo del gerundio y el participio. Pero los demás compañeros de grupo van a estar trabajando con los niveles de desempeño que están resaltados con color amarillo. Menciona generalidades, refiere el conocimiento acerca del uso normativo de gerundio y participio, aclara aspectos del uso normativo de gerundio y participio, pero para Estefanía estaríamos con los que están con el color púrpura. Conoce qué es un gerundio como nivel inicial, identifica ejemplos de gerundios como nivel intermedio y menciona generalidades acerca del uso normativo del gerundio para el nivel avanzado. Esto tanto para el gerundio como para el participio. Es decir, estaríamos haciendo los ajustes en los niveles de desempeño para Estefanía. Y al realizar ajustes en los niveles de desempeño, estaríamos también haciendo ajustes en la mediación pedagógica. Lo podemos ver en este caso. Los compañeros estaremos trabajando con identificar la presencia de gerundios y participios en la tira cómica, explicar cuáles son esas evidencias que encontraron de gerundios y participio, pero pueden notar ese textito que hay con color púrpura. En el caso de Estefanía, solo identifica la presencia de los participios y gerundios. De tal modo, la persona docente debe garantizar que para esta población las tiras cómicas solo presenten usos normativos con el fin de evitar alguna confusión al respecto. Otro ejemplo más de donde estaríamos modificando, haciendo los ajustes de los niveles de desempeño, es cuando deben producir ese texto escrito. Ese texto que son las tiras cómicas en este caso.
Las tiras cómicas se dividen en varios elementos, son muchos elementos, desde qué significan las viñetas, desde cuántas viñetas hay que utilizar, inclusive los globos que se utilizan para los comentarios, cuántos globos se van a utilizar o qué significa cada globo, pero eso era una necesidad de apoyo que encontrábamos en Estefanía antes a la hora de producir textos escritos. ¿Qué haríamos en el caso de Carolina? ¿Qué haríamos con Carolina en esta situación? Modificaríamos de la misma manera que la anterior los niveles de desempeño, en la cual estaríamos delimitándole cuáles son esos elementos que va a trabajar para poder crear la tira cómica. Ya no todos los que están trabajando, los demás compañeros, sino algunos en específico, como definir las ideas, mensajes, personajes, globos, definir el número de viñetas, además de las ideas también, y crear las tiras cómicas, pero a partir de esos elementos que estamos viendo con ella. Aquí tenemos la nota. Se modifican los niveles de desempeño, pues estos parten de las características de apoyo, que era la dificultad a la hora de escribir textos escritos. Y al realizar la modificación en los niveles de desempeño, también debemos hacer la modificación y los ajustes necesarios en la mediación pedagógica. Ahí lo tenemos, los demás compañeros, todos estarían trabajando sobre la elaboración de la tira cómica, pero en el caso, en Estefanía estaríamos trabajando lo que es el mensaje, los personajes, los globos y la viñeta, algunos elementos definidos de la tira cómica. Otro ejemplo de indicador donde estaríamos realizando la modificación es cuando trabajamos con el gerundio y el participio en la aplicación específica de la tira cómica. Entonces, los demás estarían utilizando el gerundio y el participio con desaciertos en algunos elementos, pero a Carolina estaríamos realizando con los elementos que ya en el indicador anterior habíamos indicado que eran elementos muy específicos que era para Estefanía. En español también trabajamos con criterios transversales. Son aquellos que se pueden utilizar todos los años y en cualquier momento del año. Una de las capacidades logradas que tenía Estefanía, disculpen, era el uso de la G y la J de ciertas grafías. No obstante, era el uso de algunos, ¿verdad? De algunos usos, no de todos. Por lo tanto, también estaríamos realizando ajustes a este indicador del aprendizaje, a estos niveles de desempeño, de la misma manera y con la misma simbología, marcándolo con color amarillo, resaltando lo de que son para los demás compañeros de grupo y dejando en color púrpura cuáles son esos niveles de desempeño para el caso de Estefanía. Teníamos, como decía al inicio, unos indicadores marcados con color turquesa, que son los que se van a realizar para todo el grupo, unos indicadores resaltados con color amarillo, que son los que se van a modificar para atender las necesidades de Estefanía, y habían otros, un tercer color o ausencia de color, que nos iba a revelar cuáles son aquellos indicadores que no se van a aplicar para Estefanía, pero no se pueden eliminar porque la plantilla de planeamiento no se puede modificar. Entonces estaríamos simplemente dejándolos sin color como una decisión, ¿verdad? Para diferenciarlos de los otros que teníamos ahí. Muchas gracias. Buenas tardes. En el caso del compañero de español, debemos tener en consideración que el área de español se trata de una asignatura que nos sirve de base para conseguir los aprendizajes en otras asignaturas. Entonces, por ejemplo, el tener claridad de cómo escribimos, de cómo leemos, de cómo nos expresamos en lo que es el español, nos ayuda a asimilar de mejor manera otros aprendizajes en otras asignaturas para llevar a cabo una correcta interpretación. En este sentido, entonces, en la evaluación de lo que es las diferentes áreas, diferentes ejes en que se articulan en la asignatura de español, se deben tener en consideración, como bien se apuntaba en el ejemplo,
las posibilidades de aprendizaje de cada una de las personas. Entonces, cuando hablamos de las competencias que nos exponía el compañero, de la persona estudiante, cuando leemos que es capaz de leer diversos textos con la posibilidad de extraer información, de que se comunica oralmente con fluidez, de que redacta con posibilidades de aplicar algunos aspectos formales, de la facilidad para completar textos, estos son insumos básicos necesarios para yo reorientar el proceso de mediación que voy a desarrollar con ellos. Estos aspectos debemos considerarlos, pueden ser muy diferentes de estudiante a estudiante. Una vez que tenemos ese proceso diagnóstico, me permite reorientar las actividades y con el desarrollo del proceso de mediación, ir haciendo ajustes, adaptar las actividades al ritmo del aprendizaje de la persona estudiante, detectar dificultades que se le van presentando en esos aspectos de carácter lingüístico que debe ir dominando, en esas temáticas de carácter lingüístico, orientar de manera individualizada el desarrollo lingüístico de la persona estudiante y además constatar los resultados que van obteniendo en el desempeño de la persona antes de desarrollar nuevos aprendizajes. Me lleva esto a un proceso en el que aplico la evaluación diagnóstica inicial de carácter personal acerca de conocimientos previos y habilidades lingüísticas que tiene la persona estudiante. Una vez realizada, entonces procedo a realizar los ajustes que tengo que hacer en ese proceso de mediación que lo visualizábamos en el ejemplo. La evaluación formativa nos va a permitir obtener información acerca de cómo va asimilando esas habilidades lingüísticas el estudiante, cómo las va asimilando, cuál va siendo su desempeño, para llegar finalmente a lo que es la evaluación sumativa. Esta evaluación sumativa que me debe permitir a mí visualizar el logro obtenido por el estudiante, pero que bien implementada me permite también visualizar la partida inicial del siguiente proceso. En este caso, en el ejemplo que nos está proponiendo de manera similar a otras asignaturas, podemos ver cómo se hacen ajustes en los indicadores de aprendizaje esperado en los niveles de desempeño, de tal manera que las pautas para el desarrollo de las habilidades, como bien nos los presentaba, las mantenemos igual. Seguimos socializando con los estudiantes, seguimos trabajando la parte de integración de todos los estudiantes y haciendo ajustes en los niveles de desempeño y aprendizajes que la particularidad de la persona estudiante me lo orienta, como habrán otros que no necesariamente se van a trabajar con ellos. Entonces, en este sentido, la claridad que yo tengo en el abordaje de la asignatura de español, de acuerdo con las particularidades del estudiante, de manera similar a como lo vimos en la asignatura de música, como lo vimos en la asignatura de español, me permite acercarme, establecer una relación lo más estrecha posible entre la situación particular de la persona estudiante y las actividades que yo voy a propiciar acorde con su particularidad para obtener un buen nivel de desempeño y que esos conocimientos que van adquiriendo en este momento queden lo más consolidados posibles para aprendizajes futuros. En este caso, en la asignatura de español me permite perfectamente ir desarrollando las áreas de manera similar a cómo se desarrollan con los compañeros atendiendo la particularidad. De igual manera como lo hicimos en matemática, de igual manera como lo visualizamos en el ejemplo de música, ya sea que se ajustaran los niveles de desempeño, manteniendo indicadores, ¿verdad? Como también lo vimos, o ajustando los criterios y en casos necesarios incluir aprendizajes nuevos de años anteriores. 3 asignaturas, 3 enfoques curriculares distintos, 3 naturalezas y propósitos de las asignaturas coincidentes en algunos puntos,
diferentes en otros, pero en los cuales, teniendo claridad de lo que es la situación particular del estudiantado, ese diagnóstico integral que yo tengo que llevar a cabo, la aplicabilidad de los procesos formativos para llegar a la aplicabilidad del propósito sumativo, me permite hacer un abordaje de acuerdo con la particularidad y ir dándole al estudiante lo que requiere en el momento que lo va requiriendo, ir ajustando el desarrollo del proceso evaluativo, el desarrollo del proceso de mediación, de acuerdo con la particularidad de los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias a don Ángel por el interesante planeamiento presentado y a don Javier por el aporte desde la parte evaluativa que brindó desde el ejemplo de planeamiento de español presentado. Para concluir, el asesor Javier Solís Arias del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes nos brindará una reflexión de cierre. Todas las asignaturas, indistintamente de su naturaleza, de su propósito, todas las asignaturas que conforman la malla curricular que debe cursar la persona estudiante, tienen una naturaleza, un propósito, un enfoque curricular particular. En la medida que nosotros evidenciemos ese enfoque curricular, ese abordaje particular de la asignatura en los procesos de mediación, estaremos acercándonos de mejor manera al objetivo que se pretende, y es que los estudiantes aprendan lo que tienen que aprender y lo aprendan bien. Todas las asignaturas son importantes en el desarrollo de las personas. Por eso tenemos que hablar de procesos integrales que vamos a desarrollar con ellos. En ese desarrollo integral, la evaluación como parte inherente al proceso de evaluación, la evaluación como elemento paralelo al desarrollo del proceso de mediación, en apego a la propuesta de transformación curricular que permea cada una de las asignaturas, me va a permitir a mí como docente, la persona docente, valorar el desempeño de la persona estudiante en ese proceso de mediación pedagógica. Vean que lo debemos visualizar como proceso y no quedarnos solo con los resultados. ¿Qué pretendo yo en ese proceso de recopilación de información? Visualizar la capacidad que tiene el estudiante de entender los diferentes aprendizajes que se le están brindando, de pensar de acuerdo con lo que yo le estoy propiciando desde la asignatura, propiciar la capacidad que tiene el estudiante para decidir, de actuar con criterios propios, su habilidad para proporcionar argumentos, para fundamentar, para comprometerse con su proceso de aprendizaje. En síntesis, un proceso evaluativo y de mediación pedagógica a través del cual, considerando la situación particular de cada uno de los estudiantes, su entorno, su contexto, propiciemos el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, el criterio reflexivo en ellos. Se puede definir en este momento la evaluación, entonces la deberíamos conceptualizar como el proceso continuo de recopilación, sistematización, análisis e interpretación de información durante todo el desarrollo del proceso de mediación para fundamentar la toma de decisiones. Ahora, esta información, entre más cercana esté a la realidad de la persona estudiante, entre más cercana esté a la situación de particular de esa persona estudiante, me permitirá tomar las decisiones de mejor manera, fundamentar de mejor manera la reorientación, realimentación que requiere la persona estudiante. La evaluación así concebida como proceso continuo supone llevar a la práctica esos tres propósitos que vemos ahí. Implica
planificarla acorde con el proceso de mediación, orientarla hacia el propósito fundamental que tiene, que es mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Para ello, tal y como se presentó en los 3 ejemplos, se requieren diversidad de actividades, diversidad de instrumentos adecuados que me permitan reunir a mí suficiente información sobre cómo progresa el estudiante, cómo va asimilando los conocimientos y de esta manera favorecer a esa persona estudiante tanto en su desempeño como en el logro que va adquiriendo y en consecuencia prepararlo de mejor manera para la cotidianidad a la que se va a ir enfrentando en el momento que está asimilando en el aprendizaje y en un futuro. Y por último, la integralidad en todos los procesos entre todas las asignaturas, donde desde cada una hacemos un abordaje pensando en el bienestar superior de la persona estudiante, nos permitirá en todo momento, en un futuro, tener mejores personas, mejores ciudadanos. Muchas gracias. Un agradecimiento a don Javier por su reflexión final. Les informamos que de junio a agosto se impartirá un curso de autoformación sobre la mediación pedagógica transformadora en el contexto de la pandemia. Por medio de las redes sociales se les estará brindando mayor información y les recordamos llenar el registro de asistencia. El Viceministerio Académico, la Dirección de Desarrollo Curricular y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez les dan las gracias por la atención a este webinar. Que la pasen muy bien. Feliz tarde.